entrado en Roma. A gran voz, requerido por la multitud, novedad insólita en esa época, Papa Roncalli se asomó a esa misma ventana y pronunció una breve alocución sentida, poética, sencilla, recordada como el discurso de la luna. Ahora, en octubre de 2012, Ratzinger, como entonces Roncalli, dijo: me atrevo a hacer mías sus palabras, y con una sonrisa agregó: volved a casa, llevad un beso a vuestros niños y decidle que es del Papa. El gesto y el recuerdo es muy significativo porque el Papa actual estuvo presente en ese momento de 1962 y rememoró: yo también estuve en la plaza con la mirada hacia esta ventana. Éramos felices y llenos de entusiasmo, seguros que debía venir una nueva primavera, una nueva Pentecostés. También hoy somos felices, pero con una alegría más sobria, más humilde. La Iglesia Católica, y con ella, por influencia, toda la cristiandad, ha comenzado con el Concilio Vaticano II una primavera de renovación. Monseñor Seca ha dicho mucho mejor que yo algunas cosas que anoté. Me felicito haber captado, antes de escucharlo a él, algunos puntos importantes. Es un movimiento de apertura nuevo hacia el mundo y, sin embargo, un movimiento signado por la continuidad, como bien ha señalado Monseñor Seca. Benedicto XVI ha defendido en un discurso de 2005, aniversario de los 40 años del cierre de las labores del concilio, la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. Un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. Y recuerda palabras de Juan 23 en ocasión del cierre, que el concilio, cito, quiere transmitir la doctrina en su pureza e integridad sin atenuaciones ni deformaciones. Pero que, cito, nuestra tarea no es únicamente guardar este tesoro precioso, como si nos preocupáramos tan solo de la antigüedad, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temor, a estudiar lo que exige nuestra época. Cierro la cita. Por consiguiente, una profundización y un cambio, pero desenvolviéndose en la moderación. Luego del concilio, la Iglesia se abría a un mundo atormentado, que había conocido sacudimientos monstruosos. Dos tremendas guerras mundiales, la Gran Guerra del 14-18 y la global del 39 al 45. Mundo sacrificado además por dos sangrientos y crueles experimentos de ingeniería social, el comunismo y el nazifascismo. Una humanidad sufrida que tenía todavía que pasar por horribles periodos de totalitarismo, con millones de muertos en Asia y en África. Tenemos a este propósito escritos de Papa Wojtyła, cito: no fue un mal en edición reducida, fue un mal en proporciones gigantescas, un mal que ha usado las estructuras estatales mismas para llevar a cabo su funesto cometido, un mal erigido en sistema. Cierro la cita. Pero desde el concilio sopló el espíritu, como un viento refrescante que en muchos aspectos se adelantó al progreso social de la segunda mitad del siglo XX y preparó al mundo católico para los grandes cambios de las democracias de Occidente y las modificaciones del equilibrio geopolítico global. En el discurso de 2005 ya mencionado,
XVI formuló además reflexiones sobre el tema de ciencia y fe. Cito: las ciencias naturales, que sin reserva hacían profesión de su método, en el que Dios no tenía acceso, se daban cuenta, cada vez con mayor claridad, de que este método no abarcaba la totalidad de la realidad y por lo tanto abrían de nuevo las puertas a Dios, sabiendo que la realidad es más grande que el método naturalista y que lo que ese método puede abarcar. Y más adelante agrega: se podría decir que en la hora del Vaticano II se habían formado 3 círculos de preguntas que esperaban una respuesta. Ante todo, era necesario definir de modo nuevo la relación entre la fe y las ciencias modernas, dice ahora así. Me parece que en este tema el espíritu del concilio ha producido un cambio de clima, de relaciones, de perspectivas de diálogos que he vivido a través de mi carrera científica y al cual debo, con la venia de ustedes, referirme ahora brevemente. Sin duda, hemos escuchado las declaraciones de los papas, de los últimos papas, sobre Galileo Galilei. El Papa Ratzinger ha recientemente inaugurado un busto de Galileo en los jardines vaticanos, cerca de la Pontificia Academia de Ciencias. También Juan Pablo II habló en el homenaje de un aniversario de Alberto Einstein. También hemos escuchado declaraciones admitiendo la validez en el ámbito científico que es propio de la teoría de la evolución y otros temas similares. De manera que sí, yo puedo decir que he asistido a un cambio importante. Y con relación al tema del título, comienzo con palabras y pensamientos del mayor físico del siglo XX, Albert Einstein, que podrían constituir una glosa ante litteram, porque ya no estaba vivo, de las palabras de Papa Ratzinger. Dice Einstein: se podría describir todas las cosas científicamente, pero no tendría sentido, carecería de significado, como si usted describiera una sinfonía de Beethoven como variaciones de una onda de presión. En otra cita: la ciencia sin religión es renga, la religión sin ciencia es ciega. Y otra: mi religión consiste en una humilde admiración por el ilimitado espíritu superior que se revela en los menores detalles que logramos percibir con nuestra frágil y débil mente. En tema de novedades y aperturas, en especial hacia el sector científico y hacia las iniciativas ecuménicas, Papa Juan Pablo II nos dejó la recomendación: no tengáis miedo, non abbiate paura. La idea de que los hombres de ciencia son todos, o en su mayoría, ateos, es un difundido prejuicio. Se encuentra reforzado por los medios de comunicación de masa. Se difunden las noticias que llaman la atención, que son chocantes, o que se destacan por la agresividad, aunque sean negativas, superficiales o vulgares. Las obras de bien, los comportamientos ejemplares, la nobleza de conducta de tantos de nuestros prójimos pocas veces es objeto de noticia. La culpa no es de los medios, posiblemente sea de nosotros mismos, que nos dejamos distraer por lo peor. Video meliora provoque, deteriora secor, y los medios hacen su oficio, que es también un negocio. Lo cierto
sobre científicos ateos declarados es que son pocos. Creo que es una moda intelectual en declinación y que los más grandes hombres de ciencia de nuestra época son, o fueron cuando estaban en vida, creyentes, o bien son respetuosos de la religiosidad, aun cuando no vivan la fe. Que hay una difundida religiosidad en el ambiente científico, yo lo noto particularmente en los Estados Unidos, que en nuestros días, todo sumado, constituye una población bastante más religiosa que la europea, a pesar del sallo de materialistas que se les ha colgado a los norteamericanos. Una rápida exploración de la red, por ejemplo, del sitio de la American Scientific Affiliation, permite confirmar lo que digo y encontrar un gran número de testimonios y publicaciones de libre difusión de científicos creyentes. Otra gran fuente de datos sobre ciencia y religión, con ensayos y biografías de famosos investigadores que fueron hombres de fe, es el sitio web del Diccionario Internacional de Ciencia y Fe, DIS. Naturalmente hay revistas de alto nivel que publican, luego de pasar por revisiones estrictas, estudios especializados sobre estos temas. Las facultades de teología de las principales universidades conservan un vasto patrimonio de libros, tesis, monografías, investigaciones sobre el argumento. En nuestro país también hay valiosas iniciativas y grupos de discusión sobre esta cuestión, sobre todo en las universidades católicas. En una breve intervención, apenas si puedo mencionar la existencia de esa gran área de estudios, sean tradicionales y ya clásicos, sean contemporáneos, sobre la relación ciencia-fe, para señalarla a la atención de oyentes que pueden estar interesados en profundizar el tema. Deseo anotar algunos ejemplos de grandes científicos creyentes de tiempos recientes. No menciono a los grandes genios del pasado, para que no se pueda objetar que en tiempos más lejanos la religión es algo natural. Por ejemplo, Arthur Compton, premio Nobel de Física por sus investigaciones de física atómica y el descubrimiento del importante efecto que lleva su nombre, extraído de su ensayo Aspectos de una consideración de Dios. Cito: además, Dios se manifiesta en mí a través de la vida ejemplar de los hombres nobles. En efecto, son ellos que me demuestran la posibilidad de esa acción activa que confiere a nuestra existencia su verdadero contenido. Para Cristo no había otra preocupación que la del hombre solo como persona ante la presencia de Dios. Cierro la cita. Con la teoría del Big Bang, del origen del universo, hay, si no la certeza, al menos la verosimilitud de un inicio de todo. Cuando el astrofísico George Smoot anunció el descubrimiento de las encrespaduras en la radiación de fondo, principios de los 90, que aún nos sigue llegando desde el Big Bang, dijo que fue, cito, como ver la cara de Dios. Otro astrofísico, Joel Primack, cuya teoría había predicho el descubrimiento de las encrespaduras, las denominó The Handwriting of God, la escritura manual de Dios. Metáforas sin duda inspiradas por el sobrecogimiento ante la cercanía de un evento sagrado. Thomas Edison, inventor de fama mundial, dijo: mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, Dios. Alan Sandage, sin lugar a dudas, el más grande astrofísico del siglo XX, algunos elementos de su convicción religiosa, dice: era yo casi un ateo prácticamente en la adolescencia. La ciencia fue la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo puedo explicarlo mediante lo sobrenatural. Guillermo Marconi, inventor de la radio, premio Nobel del 1909. Lo declaro con orgullo, soy creyente,
creo en el poder de la oración y creo no solo como católico, sino también como científico. John Eccles, el más grande neurofisiólogo del siglo XX, eximio estudioso de la evolución de la vida, premio Nobel de Medicina, ferviente católico, escribió lo siguiente: nosotros creemos que el problema de la aparición de la conciencia es el esqueleto en el armario del evolucionismo ortodoxo. Este problema permanece así enigmático para un evolucionista ortodoxo porque lo considera en los términos de un proceso exclusivamente natural en un mundo exclusivamente material. En el contexto de la teología natural, yo creo en una divina providencia que opera en y por encima de los eventos materiales de la evolución biológica. Y Robert Millikan, premio Nobel de 1923, física atómica, dice: puedo aseverar con toda decisión que la negación de la fe carece de toda base científica. Una lista de los científicos modernos creyentes sería interminable. Enrico Fermi, premio Nobel de Física, inventor de los reactores nucleares; Eddington, el máximo astrónomo y cosmólogo inglés del siglo XX; Wernher von Braun, el ingeniero espacial responsable del Saturno V, que en 1969 puso los primeros hombres en la Luna; Planck, el padre fundador de la mecánica cuántica; Charles Townsend, descubridor del láser, premio Nobel de 1964. Pero debo abreviar y llegar a la conclusión. En genética, química biológica y en biología evolutiva hay científicos contemporáneos de hoy en día, de altísimo nivel, que profesan abiertamente su fe religiosa. Me limitaré a dos casos. Francis Collins, el director del proyecto del genoma humano, es un líder mundial de la genética, trabaja en la frontera de los estudios del DNA y es un hombre de inconmovible fe en Dios y en las Escrituras. Te recomiendo calurosamente la lectura de su libro El lenguaje de Dios, de la Free Press, editado en 2006. Kenneth Miller es un biólogo eminente, un talentoso educador y es autor de el libro Encontrando el Dios de Darwin, por Harper, también Nueva York, del 2000. Muy elogiado, incluso por el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. A la pregunta, ¿pueden coexistir la evolución y Dios?, responde afirmativamente con la fuerza de la evidencia material que presenta y una poderosa lógica. Los dos autores citados ofrecen en sus textos gran riqueza de ejemplos y reflexiones de científicos y sus experiencias personales sobre esta cuestión. Para terminar, la fe se puede buscar a través de la ciencia, con la filosofía, la teología y los estudios sistemáticos pueden consolidarla, pero sin duda la fe se encuentra con el corazón, donde estamos en presencia de Dios. Por eso me despido de ustedes, afectuosa audiencia que tuvo hoy la paciencia de escucharme, con una oración que toca el corazón. Son versos que Ungaretti, católico, premio Nobel de Literatura, escribe a la memoria de su madre. En verdad, escribe para las madres de todos nosotros, pero a la vez, en esta poesía eleva una plegaria a la Madre de nuestro Señor. La Madre. Y cuando el corazón, con un último latido, habrá hecho caer el muro de sombra para llevarme, Madre, hacia el Señor, como otras veces me darás la mano. De hinojos, decidida, serás una estatua delante del Eterno, como ya te veía cuando estabas aún en vida. Levantarás temblando los viejos brazos, como cuando expiraste, diciendo:
mi Dios, aquí estoy. Y solo cuando me habrá perdonado, te vendrá deseo de mirarme. Recordarás haberme esperado tanto y tendrás en los ojos un rápido suspiro. Gracias a todos.